Gracias, Zule, aquí en la sala principal. Muy contento porque estoy preparado para aprender algo más. Agradecer siempre Laboratorios Lister, que es nuestro laboratorio de cabecera, afortunadamente, y que además yo agradezco siempre al químico que hace un espacio en su agenda y que vienes a platicarnos, pero ya sabes la regla, en nuestro idioma para poder entender más o menos. Siempre bienvenido, ¿cómo estás? No, gracias, Oscar, y gracias por recibirme en tu foro, de veras, ¿eh? Hoy vamos a platicar de fibrosis quística, ¿eh? Ok. Mira, la idea de platicar un poquito de esta enfermedad es que es una de muchas que detectamos en el tamiz metabólico neonatal, que es el estudio que le hacemos a los recién nacidos, con unas gotitas de sangre del talón, ¿verdad? Y un poco para tener un sabor de qué tipo de enfermedades son las que podemos nosotros detectar ahí. Fíjate, te comento, la fibrosis quística es una enfermedad de estas, de las que tenemos referencias desde antaño, y por esto me voy a remontar incluso a la Edad Media. Fíjate que en la Edad Media, en el norte de Europa, por ahí hay un adagio, ¿verdad?, muy antiguo que utilizaban las parteras y que decían de alguna manera que se le daba un beso en la frente al niño y que si este niño sabía salado, estaba embrujado y pronto debería morir, decían, ¿sí? Wow. Y entonces esta, digamos que fue la prueba o el tipo de estudio más antiguo que se hacía en aquel entonces para diagnosticar fibrosis quística, por decirlo así, porque una de las características que tiene esta enfermedad es, o más bien la característica que tiene es que es una enfermedad que es genética, en la que va a haber mutaciones en un gen. El gen se llama CFTR y tiene que ver con las siglas en inglés de gen de conductancia transmembranal de la fibrosis quística. Pero eso ya es empezarnos a meter en unas cosas que no son a lo mejor digeribles. Pues tan digeribles. Ajá. El punto es así se llama y tan, ¿no? Su función, ¿verdad?, es transportar iones cloruro a través de las membranas celulares y es muy importante en las mucosas en el cuerpo, ¿sí? Entonces, una de las cosas que ocurre con esto es que de las características más comunes es que el sudor de estos niños o de estos pacientes es muy salado. Por eso es que les daban un beso en la frente y si sabía salado decían que estaba embrujado y debería morir, ¿verdad? Y entonces, pero eso no es de ninguna manera lo más grave. De hecho, eso es lo más benigno de todo lo que te puede pasar si tienes fibrosis quística. ¿Qué es lo que te puede pasar? Mira, los pacientes con fibrosis quística van a tener, por ejemplo, de las cosas que van a manifestar es síndrome de mala absorción, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el intestino tiende a recubrirse con mucho moco, mucha mucosidad. Y entonces esto interfiere en la absorción de los alimentos. Entonces van a sufrir de esteatorrea, que es estas heces mucosas y demás. Luego van a desarrollar muchas infecciones respiratorias, por ejemplo, porque igual se va a acumular el moco en sus vías respiratorias. Y entonces es común que haya por ahí colonización, sobre todo bacteriana, y después eliminar estas bacterias es mucho más complicado. Estos pacientes requieren de tratamientos antibióticos mucho más prolongados y muy agresivos habitualmente. Luego, tampoco es esto lo único. También hay, estos pacientes los podemos clasificar en dos grandes grupos con respecto a su función pancreática, como pancreáticos insuficientes y pancreáticos suficientes. Y entonces, aquí también tenemos más variabilidad en el cuadro clínico que podemos ver en los pacientes y así una serie de cosas. Estos pacientes, por ejemplo, tienden a tener una incidencia alta para desarrollar diabetes con el tiempo. Su promedio de vida, yo esta enfermedad en particular, cuando en Monterrey hice mi posgrado, yo tengo una maestría en ciencias con especialidad en biología molecular e ingeniería genética y me tocó estudiar a niños con fibrosis quística, los que estaban en la Asociación de Fibrosis Quística del Noreste de México, y lo complementé con DNA de un banco de pacientes con el que se contaba en la universidad, y entonces reuní 76 pacientes y demás. Bueno, todo esto te lo platico porque el promedio de vida en aquel entonces, que tampoco es hace tantos años realmente, ¿verdad? Estamos hablando del 2000, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, el promedio de vida en aquel entonces para un paciente con fibrosis quística era de 20 y tantos, 30 años máximo, ¿sí? Promedio. Había un paciente en la asociación de 40 años en aquel entonces, ¿verdad? Pero era una anomalía, esos eran los menos, eso era raro. Hoy el promedio de vida es de 50 años, ha ido subiendo de manera muy importante. ¿Con una vida plena?
con una vida casi normal, ¿verdad? Mucho mejor que en aquel entonces, Ok. ¿no? Entonces, se ha estado avanzando a pasos agigantados. El que podamos detectar este tipo de padecimientos a los días de nacimiento es bien importante y ayuda en la calidad de vida de estos pacientes y ayuda por lo mismo, ¿verdad?, a su mejor desarrollo y todo, ¿no? Entonces, esto es pues una de muchas de las enfermedades que podemos detectar. Te puedo platicar de esto, te imaginarás, pues muchas cosas, claro. pero no quisiera que fuéramos demasiado técnicos, ¿no? Claro. Y bueno, siempre la recomendación es que estemos cerca de ustedes, que nos chequemos, que no lo dejes pasar, que no creas en Radio Pasillo, acércate a los expertos. Gracias, así es, Oscar. Que tengas un gran fin de semana. Igualmente, gracias. Que todo salga bien. Sí, gracias. Seguimos con más. Oiga, de aquel lado, mira, vamos a poner atención porque Nico ya terminó su cartón, ¿te parece? Perfecto, claro. Adelante.